¿Alguna vez has visto a un hombre cambiar su vida entera en un solo instante? Esta es la historia de Miguel, un empresario exitoso de Madrid que lo tenía todo, excepto lo más importante. Un día, en una carretera desierta, encontró a dos niños abandonados que lloraban junto a una maleta vieja. Lo que hizo después cambió su destino para siempre. ¿De dónde estás viendo este vídeo? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like para más historias que tocan el corazón. Miguel detuvo su coche frente a dos niños abandonados y sintió el corazón encogerse al ver la maleta vieja a sus pies. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se sentó en el banco al lado de los niños y notó que el mayor abrazaba a su hermana como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. La maleta estaba a sus pies y dentro había apenas unas ropas dobladas con cuidado y un osito de peluche gastado. Sintió un nudo en la garganta, porque aquello no era abandono temporal, era abandono de verdad, el tipo que deja marcas profundas y transforma niños en adultos antes de tiempo. El niño limpió las lágrimas con la manga de la sudadera y miró a Miguel con ojos rojos e hinchados, intentando ser fuerte aunque temblaba de miedo. La niña seguía llorando bajito, pegada al pecho del hermano, y Miguel notó que no tendría más de 5 años. Era demasiado pequeña para entender qué estaba pasando, pero lo suficientemente grande para sentir que algo estaba muy mal. Miró alrededor y vio el campo de trigo balanceándose con el viento. La carretera vacía se extendía hasta donde alcanzaba la vista y no había ninguna casa cerca, ningún coche pasando, ninguna señal de que alguien vendría a buscar a esos niños. El sol comenzaba a descender en el horizonte y la temperatura caía rápidamente en aquella región alejada de la ciudad. Miguel se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de la niña que temblaba de frío. Ella levantó el rostro mojado de lágrimas y lo miró con aquellos ojos castaños llenos de miedo y confusión. El niño apretó más a su hermana contra sí y Miguel notó que tendría unos 10 años, tal vez 11, edad suficiente para saber exactamente qué significaba estar solo en el mundo, sin nadie que los protegiera. El viento frío de la tarde golpeó el rostro de Miguel y vio a la niña encogerse aún más dentro del abrigo demasiado grande para ella. El osito de peluche cayó de la maleta y rodó por el suelo de tierra batida. El niño se agachó rápidamente para recogerlo y se lo entregó a su hermana con cuidado, como si aquel juguete gastado fuera la cosa más preciosa del mundo. Y tal vez lo era. Tal vez fuera el único recuerdo que las crianzas tenían de tiempos mejores. Miguel observó el gesto y sintió algo moverse dentro de él, algo que estaba dormido desde que perdió a su esposa, una voluntad de ayudar, de hacer diferencia en la vida de alguien, de no dejar que nadie más sufriera, solo si podía evitarlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Miguel con voz baja, intentando no asustar más a los niños. El niño dudó unos segundos, se limpió la nariz con el dorso de la mano y respondió con voz entrecortada. Diego, señor, y ella es Sofía. Tiene 5 años. Yo tengo 10. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí esperando?, preguntó Miguel observando el rostro cansado de los niños. Diego miró al cielo, intentando calcular las horas, y luego volvió los ojos hacia Miguel. Desde mediodía, creo. No tengo reloj, pero el sol estaba muy alto cuando llegamos. Miguel sintió el pecho apretarse con la inocencia de aquella respuesta. Aquel niño había creído que el mundo era un lugar seguro, donde los adultos ayudaban a los niños necesitados, y Miguel necesitaba probar que, al menos esta vez, el niño tenía razón. Diego continuó hablando despacio, contando que la madre había salido temprano por la mañana, diciendo que necesitaba resolver algo importante y que volvería antes del almuerzo. Pero el almuerzo pasó, toda la tarde pasó, y ella no volvió. Esperó en casa hasta que no pudo quedarse más allí solo con su hermana, llorando de hambre y miedo. Entonces cogió la maleta con sus ropas y salió buscando ayuda. Caminó casi 2 kilómetros hasta la parada de autobús porque no sabía a dónde más ir. ¿Tu madre dejó algún mensaje? ¿Dijo a dónde iba?, preguntó Miguel intentando entender mejor la situación. Diego negó con la cabeza y secó más lágrimas que insistían en caer. Dejó una nota en la mesa diciendo que necesitaba resolver algo urgente y que volvería pronto, pero no dijo qué. Intenté llamar a su móvil, pero está apagado. No sé el teléfono de nadie más. No tenemos familia aquí, señor. Miguel sintió el peso de aquellas palabras.
2 niños completamente solos en el mundo, sin nadie a quien recurrir, sin ninguna red de seguridad, solo un niño de 10 años intentando proteger a su hermana menor con las pocas fuerzas que tenía. La niña sollozó más fuerte y Diego besó la parte superior de su cabeza mientras susurraba palabras de consuelo. Tranquila, Sophie, está todo bien. Estoy aquí contigo. No necesitas llorar. Vamos a estar bien, te lo prometo. Pero Miguel sabía que aquel niño estaba aterrorizado por dentro. Estaba fingiendo ser fuerte porque no tenía otra opción. Porque cuando eres la única persona en el mundo que tu hermana tiene, no puedes derrumbarte, no puedes mostrar debilidad, no puedes dejar que el miedo tome el control. El cielo comenzó a ponerse anaranjado con el atardecer y Miguel sabía que en poco tiempo oscurecería completamente. Aquel lugar se volvía peligroso por la noche, no había alumbrado público y pocos coches pasaban por la carretera. Dejar a 2 niños solos allí sería como abandonarlos a su suerte. ¿Habéis comido algo hoy?, preguntó Miguel mirando a los 2 niños. Diego negó con la cabeza y abrió la maleta, mostrando el paquete de galletas a la mitad. Solo esto. Pero Sofía no quiere comer. Está muy asustada. Intenté dárselas, pero solo llora y no acepta nada. Miguel miró a la niña y vio que estaba realmente en estado de shock, el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. Apretaba el osito contra el pecho y temblaba de frío, incluso con el abrigo de Miguel sobre los hombros. Pensó en su propia vida, en la esposa que había perdido 2 años atrás en un accidente de coche que cambió todo, en el dolor que aún llevaba todos los días, como un peso invisible en el pecho, en la casa grande y vacía a la que volvía todas las noches sin nadie que lo recibiera. Había construido un imperio en los negocios, pero había perdido a la única persona que hacía que todo valiera la pena, y ahora estaba allí sentado, al lado de 2 niños que también lo habían perdido todo. 2 niños que necesitaban a alguien en ese momento más que cualquier otra cosa en el mundo. Miró hacia la carretera desierta nuevamente y tomó una decisión rápida. No podía dejar a esos niños allí, esperando un autobús que tal vez ni pasara. No podía simplemente irse y fingir que no había visto nada. Su conciencia no lo permitiría, y su corazón, que aún sangraba por la pérdida de su esposa, no soportaría cargar otro peso más. «Diego, escúchame con atención», dijo Miguel, poniendo la mano en el hombro del niño. «Vosotros no vais a quedaros solos, os lo prometo. Voy a llevaros a mi casa ahora. Vais a tener un lugar seguro para dormir esta noche. Tomaréis un baño caliente, comeréis una comida de verdad y mañana resolveremos el resto». Diego miró a Miguel con incredulidad, como si no pudiera creer que alguien realmente estuviera ofreciendo ayuda. Pero había algo en los ojos de Miguel que hizo que el niño creyera, algo sincero y verdadero que hizo a Diego darse cuenta de que aquel hombre estaba diciendo la verdad. «¿Habla en serio?», preguntó Diego con voz temblorosa. «¿No nos conoce?». «¿Por qué haría esto?». «Porque es lo correcto, Diego. Porque sois niños y necesitáis ayuda, y yo tengo condiciones de ayudar. Es así de simple. No necesita ser más complicado que eso». Diego asintió con la cabeza despacio, aceptando la ayuda porque no tenía otra opción, porque la alternativa era pasar la noche allí en el frío o intentar encontrar refugio en algún lugar desconocido, y al menos aquel hombre parecía sincero. Al menos él había parado cuando todos los demás solo pasaron de largo. «Vamos entonces», dijo Miguel, levantándose del banco y extendiendo la mano hacia Diego. «Mi coche está allí adelante. Salgamos de aquí antes de que oscurezca del todo». Miguel condujo en silencio mientras los niños dormitaban en el asiento trasero. La ciudad de Madrid aparecía en el horizonte con sus luces brillantes, tan diferente de aquel lugar desolado donde había encontrado a Diego y Sofía. Pensaba en su esposa Carmen, en cómo ella siempre tuvo un corazón enorme y nunca pudo pasar al lado de alguien necesitado sin hacer nada. Carmen trabajaba como voluntaria en refugios, donaba ropa y comida a familias necesitadas, paraba en la calle para hablar con personas sin hogar. Carmen habría parado el coche en cuanto viera a aquellos niños, los habría abrazado a ambos y llevado a casa sin pensarlo 2 veces. Y Miguel sabía que necesitaba honrar su memoria haciendo lo que ella haría. Necesitaba ser la persona que ella siempre creyó que él podría ser. Cuando llegaron a casa, una mansión moderna en un barrio residencial exclusivo de Madrid, Diego observó las casas enormes con jardines bien cuidados y piscinas iluminadas.
Cada una parecía un palacio comparado con el lugar donde él y su hermana vivían, un apartamento pequeño y húmedo, en un barrio distante. Miguel estacionó en el garaje de una casa de 3 plantas con fachada moderna e iluminación externa. Despertó suavemente a Sofía y la llevó en brazos hasta un dormitorio acogedor en el segundo piso. La niña apenas se despertó, solo acomodó la cabeza en su hombro y siguió durmiendo. Diego lo seguía en silencio, observando cada movimiento del hombre con atención. Este dormitorio era de invitados, pero nadie lo usa hace tiempo, dijo Miguel, colocando a Sofía con cuidado en la cama y cubriéndola con una manta suave. Podéis dormir aquí hoy. Mañana veremos qué hacer. Hay un baño allí si queréis ducharos antes de dormir. Diego entró despacio en el dormitorio y puso la maleta en el suelo al lado de la cama. Miró a su hermana durmiendo tranquila por primera vez en horas y sintió los ojos arder de nuevo con lágrimas que intentó contener. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Diego volviéndose hacia Miguel con voz llena de confusión y gratitud. No somos nada suyo. Podría haber seguido su camino y fingir que no nos vio allí. Miguel se sentó en el borde de la cama e hizo señal para que Diego también se sentara. El niño dudó, pero acabó sentándose, manteniendo distancia suficiente para huir si fuera necesario. Ya te lo dije, Diego, porque es lo correcto, respondió Miguel, mirando a los ojos del niño. Pero hay otra razón también. Cuando mi esposa murió me quedé perdido. No sabía cómo continuar. Pasé meses apenas existiendo sin realmente vivir. Trabajaba mucho para no tener que volver a esta casa vacía. Diego escuchaba en silencio, viendo por primera vez a un adulto abrirse con él de verdad, compartiendo dolor y vulnerabilidad, en vez de fingir que todo estaba bien. Pero hoy, cuando os vi allí en aquella parada de autobús solos y asustados, pensé en Carmen, mi esposa, continuó Miguel con voz entrecortada. Ella siempre ayudaba a todo el mundo, nunca pasaba al lado de alguien sufriendo sin hacer nada, y me di cuenta de que estaba deshonrando su memoria al encerrarme en mi propio sufrimiento e ignorar el sufrimiento de otros. ¿Entonces nos está ayudando por ella?, preguntó Diego, intentando entender. Os estoy ayudando porque necesitáis ayuda y porque puedo ayudar, pero sí, también lo hago por ella, para honrar quién era y lo que creía, respondió Miguel con sinceridad. Y tal vez también por mí, porque me di cuenta de que ayudaros puede ayudarme a encontrar un propósito de nuevo, a volver a vivir de verdad en vez de solo sobrevivir. Diego procesó aquellas palabras, y por primera vez desde que la madre se había ido, sintió que tal vez las cosas pudieran salir bien, que tal vez aquel hombre realmente quisiera ayudar sin esperar nada a cambio. Tengo miedo de que nos eche mañana, dijo Diego con voz baja, mirando sus propias manos. Tengo miedo de que confiemos y después estemos en la calle de nuevo. No sé si Sofía aguanta otra decepción. Miguel sintió el corazón encogerse con aquella confesión, con el miedo legítimo de aquel niño que ya había aprendido que el mundo era cruel e impredecible. Diego, mírame, dijo Miguel, esperando que el niño levantara los ojos. No voy a abandonaros, lo prometo. Vamos a resolver esto juntos. Buscaremos a vuestra madre. Veremos qué se puede hacer, y mientras tanto, estaréis aquí seguros y cuidados. Tenéis mi palabra. La primera semana en casa de Miguel fue una montaña rusa emocional para Diego. Durante el día, cuando estaba ocupado con la escuela nueva y las actividades, conseguía mantener la esperanza. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, los pensamientos lo atormentaban. ¿Su madre volvería? ¿Los había abandonado para siempre? ¿Miguel realmente los mantendría o era solo temporal? ¿Merecían toda aquella bondad? Una noche, Miguel encontró a Diego sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, con los ojos rojos de llorar en silencio para no despertar a Sofía. No puedo dormir, admitió Diego cuando Miguel se sentó a su lado. Sigo pensando que todo esto es un sueño y que voy a despertar de nuevo en aquel banco frío, esperando a alguien que nunca va a venir. Esto no es un sueño, Diego. Y no voy a desaparecer, dijo Miguel con firmeza. Sé que es difícil confiar después de lo que pasó, pero estoy aquí y voy a quedarme. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Diego con voz quebrada. Todo el mundo dice que va a quedarse, pero nadie se queda. Mi padre se fue cuando Sofía nació. Mi madre se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Cuánto tiempo hasta que usted también se vaya? Miguel sintió cada palabra como un puñetazo en el pecho. Aquel niño de 10 años
Había aprendido que las promesas se rompen, que los adultos abandonan, que la estabilidad es una ilusión cruel. No tengo una bola de cristal, Diego. No puedo probarte el futuro, dijo Miguel honestamente. Pero puedo mostrarte el presente. Mira a tu alrededor. Tienes un techo sobre tu cabeza, comida en la nevera, una cama cómoda, una hermana que duerme segura en el piso de arriba. Eso no es una promesa del futuro, es la realidad del ahora. Y cada día que pase, construiremos más pruebas de que esto es real. Diego quería creer desesperadamente, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. Había aprendido a protegerse esperando lo peor, porque así la decepción dolía menos cuando llegaba inevitablemente. No quiero acostumbrarme a esto y después perderlo todo otra vez, confesó Diego. Duele menos si no me apego. Entiendo tu miedo, dijo Miguel, pero vivir sin apegarse, sin confiar, sin amar, no es vivir realmente. Es solo sobrevivir. Y tú mereces más que eso. Sofía merece más que eso. Durante aquellos primeros días, Diego mantuvo las distancias emocionalmente. Agradecía educadamente la comida, hacía sus tareas, cuidaba de Sofía, pero no permitía que Miguel entrara realmente en su corazón. Construyó murallas invisibles para protegerse del dolor que estaba seguro que vendría. Sofía, más pequeña y todavía capaz de creer en milagros, se adaptó más rápido. Empezó a llamar tío Miguel al hombre que las había salvado. Corría hacia él cuando llegaba del trabajo. Le mostraba sus dibujos de la escuela con orgullo. Confiaba con la inocencia que solo los niños pequeños poseen antes de que el mundo les enseñe a tener miedo. Diego veía aquello con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque su hermana estaba feliz. Terror porque sabía que cuando todo se derrumbara, Sofía sufriría aún más por haber confiado tanto. «Deja de apegarte tanto a él», le decía Diego a Sofía cuando estaban solos. «No sabemos cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí, pero tío Miguel es bueno», respondía Sofía con aquella lógica simple de niño. «Nos cuida. ¿Por qué tendríamos que irnos?» Diego no tenía respuesta para eso. Solo sabía que en su corta vida las cosas buenas nunca duraban, y cuanto más felices fueran ahora, más dolería cuando terminara. Miguel notaba la resistencia de Diego. Veía cómo el niño se distanciaba emocionalmente cada vez que él intentaba acercarse. Veía cómo Diego se preparaba constantemente para la despedida que estaba convencido que llegaría, y en vez de forzar, en vez de presionar, Miguel simplemente se mantuvo presente, constante, confiable, día tras día, semana tras semana, demostrando con acciones y no solo con palabras que no iba a ninguna parte. Un mes después de la llegada de Diego y Sofía, pequeños cambios comenzaron a aparecer. Diego seguía cauteloso, pero las murallas empezaban a tener grietas. Una tarde, mientras hacía los deberes de matemáticas en la cocina, Diego se atascó en un problema particularmente difícil. Miguel, que trabajaba en su ordenador portátil en la mesa, notó la frustración del niño. «¿Necesitas ayuda?», ofreció Miguel. Diego dudó. Toda su vida había aprendido a resolver las cosas solo, a no depender de nadie, porque la gente siempre decepcionaba. Pero estaba realmente atascado y tenía que entregar la tarea al día siguiente. «Vale», murmuró finalmente. «No entiendo este problema». Miguel se acercó y miraron juntos el cuaderno. Durante los siguientes 20 minutos, trabajaron en el problema. Miguel explicando pacientemente cada paso, Diego haciendo preguntas cuando no entendía. Y cuando finalmente resolvieron el problema juntos, algo cambió. «Gracias», dijo Diego, y por primera vez sonó genuinamente agradecido, no solo educado. «De nada. Cuando necesites ayuda, pídemela. Para eso estoy aquí», respondió Miguel con una sonrisa. Aquella noche, cuando Miguel fue a dar las buenas noches a los niños, Diego hizo algo que no había hecho antes. Le devolvió las buenas noches con una pequeña sonrisa. Era un progreso minúsculo, casi imperceptible, pero para Miguel era enorme. Los días siguientes trajeron más pequeñas victorias. Diego empezó a contar historias de la escuela durante la cena, compartiendo lo que había aprendido, hablando sobre sus nuevos amigos. Sofía insistía en que Miguel leyera el cuento antes de dormir, y Diego, en vez de irse a su habitación, se quedaba escuchando también, sentado en el borde de la cama de su hermana. Un fin de semana Miguel propuso ir al parque. Diego aceptó con menos resistencia que antes.
Vieron a Sofía jugar en los columpios, corriendo y riendo como una niña normal, sin las sombras de miedo que habían oscurecido sus ojos durante tanto tiempo. «Hace mucho que no la veía así de feliz», comentó Diego, observando a su hermana. «Ella merece ser feliz. Tú también», dijo Miguel. «A veces me siento culpable por estar bien cuando no sabemos dónde está mi madre ni cómo está», confesó Diego. «Tu felicidad no quita el sufrimiento de tu madre, Diego. Si ella te viera ahora, querría que fueras feliz. Eso es lo que todos los padres quieren para sus hijos», explicó Miguel. «¿Usted quería tener hijos?», preguntó Diego de repente. Miguel se quedó en silencio un momento, mirando al horizonte. «Sí, Carmen y yo queríamos una casa llena de niños, pero siempre pensábamos que teníamos más tiempo. Y entonces, el tiempo se acabó sin avisar». «Lo siento», dijo Diego con sinceridad. «Yo también, pero tal vez vosotros estéis aquí por una razón. Tal vez Carmen encontró una forma de darme esa familia que siempre quisimos, solo que de una manera que nunca imaginé». Diego procesó aquellas palabras. Era la primera vez que consideraba que su presencia allí podía ser algo bueno para Miguel también, no solo un acto de caridad unilateral. La llamada llegó en la peor hora posible. Miguel estaba en una reunión importante con inversores cuando su teléfono sonó insistentemente. Normalmente lo habría ignorado, pero había dejado instrucciones estrictas con la escuela de que lo llamaran por cualquier emergencia con los niños. «Disculpen, tengo que atender esto», dijo, saliendo de la sala de conferencias. «Señor Ruiz, soy la directora del colegio de Diego», dijo la voz al otro lado. «Ha habido un incidente. Necesitamos que venga inmediatamente». El corazón de Miguel dio un vuelco. «¿Está bien? ¿Está herido?» «Físicamente está bien, pero hubo una pelea. Necesitamos hablar con usted lo antes posible». Miguel dejó la reunión incompleta y condujo a toda velocidad hasta la escuela. Encontró a Diego sentado fuera de la oficina de la directora, con el labio partido y los nudillos raspados, mirando al suelo con expresión de desafío mezclada con vergüenza. «¿Qué pasó?», preguntó Miguel, agachándose frente a él. Diego no respondió, solo apretó los puños con más fuerza. Dentro de la oficina, la directora explicó que Diego había golpeado a otro alumno durante el recreo. El otro niño, Javier, había estado provocándolo durante días, burlándose de que era pobre, de que su madre lo había abandonado, de que no era realmente parte de la familia de Miguel. Diego aguantó mucho antes de reaccionar, admitió la directora. Los profesores han hablado con Javier varias veces sobre el acoso, pero hoy Diego perdió el control. Miguel sintió la rabia hervir en su interior, no hacia Diego, sino hacia el niño que había estado atormentándolo, pero sabía que necesitaba mantener la calma. «¿Qué consecuencias hay?», preguntó. «Ambos están suspendidos 3 días. Es la política de la escuela para peleas físicas». Cuando salieron de la escuela y estaban en el coche, Diego finalmente habló. «Siento haberle hecho pasar vergüenza. Sé que no debería haber pegado. Pero él seguía diciendo que usted se va a cansar de mí, que volveremos a la calle pronto, que solo nos está ayudando para sentirse bien consigo mismo». «Diego, mírame», dijo Miguel, deteniendo el coche. «Nada de lo que ese niño dijo es verdad, y aunque entiendo por qué reaccionaste así, la violencia nunca es la respuesta. Entonces, ¿qué hago cuando alguien me ataca?», preguntó Diego con frustración. «¿Solo quedarme ahí y aguantar?». «No, usas tus palabras, les dices a los profesores. Me lo cuentas a mí. Hay formas de defenderte sin usar los puños», explicó Miguel. «La violencia es fácil, Diego. Lo difícil es mantener el control cuando alguien intenta provocarte. Él dijo que mi madre no me quería, que por eso se fue». La voz de Diego se quebró. «¿Cómo se supone que no me enfade con eso?». Miguel abrazó al niño mientras lloraba. «Sé que duele, pero golpear a alguien no va a hacer que duela menos. Y definitivamente no va a cambiar la verdad». «¿Cuál es la verdad?», preguntó Diego contra su hombro. «La verdad es que tu madre tomó una decisión imposible en circunstancias desesperadas. La verdad es que estás aquí, estás seguro, y nadie va a echarte. Y la verdad es que ese niño solo está siendo cruel porque tiene sus propios problemas». Durante la suspensión de 3 días, Miguel trabajó desde casa, no como castigo, sino para estar con Diego, para ayudarlo a procesar lo que había pasado. Hablaron sobre la rabia, sobre el dolor, sobre formas saludables de expresar las emociones difíciles. Miguel compartió su propia experiencia tras la muerte de Carmen, cómo había querido gritar y romper cosas,
cómo había aprendido que el dolor necesitaba salir de alguna forma, pero podía elegir cómo. «Cuando te sientas así de enfadado, ven a hablar conmigo», dijo Miguel. «Podemos salir a correr, golpear un saco de boxeo, lo que necesites, pero no más peleas en la escuela». «¿Y si vuelve a provocarme?», preguntó Diego. Entonces le miras a los ojos y dices: «Tus palabras no cambian mi realidad», y te vas. Porque personas que intentan hacerte sentir mal solo tienen poder si les dejas. El incidente en la escuela abrió nuevas conversaciones entre Miguel y Diego. Por primera vez el niño empezó a abrirse realmente sobre sus miedos y sentimientos más profundos. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, algo que se había convertido en una rutina agradable, donde Miguel enseñaba a Diego a cocinar platos simples, el niño hizo una pregunta que llevaba guardando semanas. «¿Por qué nos sigue ayudando? Ya ha hecho más que suficiente. Podría habernos dejado con los servicios sociales». Miguel dejó de picar las verduras y miró directamente a Diego. «¿Quieres la respuesta sencilla o la respuesta verdadera?» «La verdadera», dijo Diego sin dudar. «La respuesta verdadera es que vosotros me salvasteis tanto como yo os salvé a vosotros», admitió Miguel. «Cuando Carmen murió, dejé de vivir realmente. Iba a trabajar, volvía a casa, dormía y repetía. No había alegría, no había propósito, solo existía. Y entonces aparecisteis vosotros». «¿Y eso cambió las cosas?», preguntó Diego, genuinamente curioso. «Completamente. De repente tenía razones para despertarme temprano, para volver a casa a una hora decente, para planificar fines de semana. Tenía 2 personas que dependían de mí, que necesitaban que fuera mejor persona. Y eso me dio algo que había perdido. Un propósito». Diego siguió cortando zanahorias en silencio, procesando aquella confesión. «Entonces no es solo por bondad, también lo hace por usted. ¿Y eso lo hace menos válido?», preguntó Miguel. «Las mejores relaciones son las que benefician a ambas partes, Diego. No tiene que ser sacrificio puro de un lado. Podemos ayudarnos mutuamente». «Nunca lo había pensado así», admitió Diego. «Tu madre probablemente pensó que ayudarte significaba irse, porque no podía darte lo que necesitabas. Pero a veces la mejor forma de ayudar es quedarse, incluso cuando es difícil», reflexionó Miguel. Aquella noche, después de que Sofía se durmiera, Diego pidió hablar con Miguel en privado. «Te he estado pensando en lo que dijiste», comenzó Diego sentándose en el sofá del salón, «sobre ayudarnos mutuamente. Quiero hacer más en la casa. Quiero contribuir de alguna forma. Ya contribuyes, Diego. Cuidas de tu hermana, haces tus tareas, mantienes tu habitación ordenada», dijo Miguel. «No, quiero decir realmente ayudar, cocinar a veces, ayudar con la limpieza. No quiero ser solo alguien que recibe. Quiero dar también». Miguel sintió el orgullo hinchar su pecho. «De acuerdo. ¿Qué te parece si cada semana eliges una noche y cocinas tú la cena? Yo te ayudo si necesitas, pero tú serás el chef principal». Los ojos de Diego se iluminaron. «¿En serio?». «En serio. ¿Y sabes qué más? Los sábados vamos a empezar una nueva tradición. Tú, yo y Sofía. Salimos a hacer algo juntos. Un museo, el parque, el cine, lo que queráis. Tiempo de familia». «¿Familia?», repitió Diego, probando la palabra en su boca como si fuera algo extraño y maravilloso al mismo tiempo. «Sí, Diego, familia. Tal vez no de la forma tradicional, pero familia al fin y al cabo». Por primera vez desde que llegó a aquella casa, Diego permitió que la esperanza floreciera completamente en su pecho. Tal vez, solo tal vez, esto podía ser permanente. Tal vez había encontrado su lugar en el mundo. Todo cambió una mañana de marzo cuando un trabajador social apareció sin avisar en la puerta de Miguel. Su nombre era Martín Campos y traía noticias que harían temblar la frágil estabilidad que habían construido. «Señor Ruiz, necesito informarle que hemos localizado a familiares de Diego y Sofía», anunció Martín, sentado en el salón con una carpeta llena de documentos. «Una tía materna que vive en Valencia se ha puesto en contacto con nosotros alegando que debería tener la custodia de los niños». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Una tía?». Diego nunca mencionó a ninguna tía. Aparentemente hubo una pelea familiar hace años. La madre de los niños y su hermana no se hablaban. Pero ahora que la tía se enteró de la situación, quiere hacerse cargo, explicó Martín. «¿Y qué pasa con lo que quieren los niños?», preguntó Miguel sintiendo la rabia crecer en su interior.
Sus deseos serán considerados, pero ella es familia de sangre. Los tribunales suelen favorecer a los parientes biológicos cuando es posible, dijo Martín con un tono profesional que hizo que Miguel quisiera gritar. Después de que Martín se fuera, Miguel se quedó sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo iba a decírselo a los niños? ¿Cómo iba a explicarles que todo lo que habían construido juntos podía desmoronarse? Cuando Diego y Sofía llegaron de la escuela aquella tarde, inmediatamente notaron que algo estaba mal. Miguel nunca había sido bueno escondiendo sus emociones. ¿Qué pasó?, preguntó Diego directamente. Miguel respiró hondo. No tenía sentido suavizar la verdad. Apareció un trabajador social hoy. Encontraron a una tía vuestra. Quiere vuestra custodia. El rostro de Diego palideció. ¿Qué tía? Mi madre no tiene hermanas. Al parecer sí. Se llama Beatriz. Vive en Valencia, explicó Miguel. No la conozco, dijo Diego, su voz subiendo de tono con pánico. Nunca he oído hablar de ella. No puede llevarnos con alguien que ni siquiera conocemos. Sofía empezó a llorar, agarrándose a la pierna de Miguel. No quiero irme, quiero quedarme aquí contigo. Miguel las abrazó a ambos, sintiendo su propio corazón romperse. Escuchadme, voy a luchar por vosotros con todo lo que tengo. Contrataré a los mejores abogados. No voy a dejar que os lleven sin pelear. Pero, ¿y si perdemos?, preguntó Diego, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y si nos obligan a ir? Entonces encontraremos una forma de mantenernos en contacto, y cuando seáis mayores podréis elegir, pero no vamos a rendirnos fácilmente, prometió Miguel. Los días siguientes fueron una pesadilla de reuniones con abogados, trabajadores sociales y evaluaciones psicológicas. La tía Beatriz era una mujer de 40 años, soltera, con un trabajo estable como contable. En papel, parecía una candidata perfecta. Pero cuando Miguel investigó más profundo, descubrió cosas preocupantes. Beatriz y su hermana Laura, la madre de los niños, habían dejado de hablarse hace 10 años después de una pelea por dinero. Beatriz nunca había mostrado interés en sus sobrinos, nunca había enviado regalos de cumpleaños, nunca había intentado contactar. ¿Por qué ahora?, preguntó Miguel a su abogada, Patricia Vargas, una mujer brillante especializada en derecho familiar. Hay rumores de que la tía recibe una pensión del gobierno por acoger a los niños. Puede que no sea solo altruismo, dijo Patricia con el ceño fruncido, pero probar eso será difícil. La audiencia en el tribunal se programó para 3 semanas después. Serían 3 semanas de incertidumbre, de pesadillas nocturnas, de Sofía aferrándose a Miguel cada vez que pensaba que nadie miraba, de Diego construyendo de nuevo esas murallas que tanto había costado derribar. Una noche, Miguel encontró a Diego empacando su maleta, aquella misma maleta vieja con la que había llegado meses atrás. ¿Qué haces?, preguntó Miguel desde la puerta. Preparándome, dijo Diego sin mirarlo, para cuando tengamos que irnos. Así será más fácil. Miguel entró en la habitación y cerró la maleta firmemente. No, no vas a prepararte para el fracaso. Vas a tener fe. Vas a creer que vamos a ganar esto. ¿Y si no ganamos? La voz de Diego se quebró. Entonces habremos luchado. Pero no vamos a rendirnos antes de empezar, dijo Miguel con determinación. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que parecía presagiar malas noticias. Miguel se puso su mejor traje, no para impresionar, sino como armadura. Diego y Sofía también iban vestidos formalmente, ambos pálidos y asustados. En la sala del tribunal, Miguel vio por primera vez a Beatriz. Era una mujer de aspecto severo, con el cabello recogido en un moño apretado y una expresión que no mostraba calidez alguna. No miró a los niños cuando entraron, solo hojeó documentos con su abogado. El juez García, un hombre mayor con reputación de ser justo pero estricto, llamó al orden y comenzó la audiencia. El abogado de Beatriz presentó su caso primero. Habló de vínculos de sangre, de la importancia de mantener a los niños dentro de la familia biológica, de cómo Beatriz tenía un empleo estable y un piso adecuado en Valencia. Luego fue el turno de Patricia, la abogada de Miguel. Ella presentó un caso diferente, uno basado en hechos, no en teoría. Su señoría, estos niños llegaron a casa del señor Ruiz traumatizados y abandonados. En los últimos 5 meses han florecido. Diego ha pasado de estar al borde del fracaso escolar a estar en el cuadro de honor. Sofía, que apenas hablaba debido al trauma,
Ahora es una niña alegre y comunicativa. Tengo aquí informes de sus profesores, de su psicóloga, todos confirmando el progreso extraordinario. Patricia mostró fotos del antes y después, informes médicos mostrando cómo los niños habían ganado peso y estaban más sanos, cartas de los profesores elogiando a Diego, dibujos de Sofía, donde siempre aparecía Miguel como parte de su familia. ¿Y dónde estaba la señora Beatriz durante todo este tiempo?, preguntó Patricia retóricamente. No envió una carta, no hizo una llamada. Hasta que se enteró de que había dinero de por medio, no mostró ningún interés. El abogado de Beatriz se puso de pie furioso. Eso es una acusación sin fundamento. ¿Lo es? Patricia sacó documentos financieros. La señora Beatriz tiene deudas significativas. Casualmente, la pensión por acoger a 2 niños cubriría exactamente esas deudas. El tribunal estalló en murmullos. El juez García golpeó su mazo pidiendo silencio. Señora Beatriz, ¿puede explicar estos documentos?, preguntó el juez. Beatriz se puso de pie, claramente incómoda. Tengo algunas deudas, sí, pero eso no significa que no quiera genuinamente a mis sobrinos. ¿Puede decirnos cuándo fue la última vez que vio a estos niños?, preguntó Patricia. Fue hace años, pero mi hermana y yo no nos llevábamos bien. Eso no significa que no me importe, tartamudeó Beatriz. ¿Sabe cuál es el cumpleaños de Diego? ¿La comida favorita de Sofía? ¿A qué escuela van? Patricia disparó preguntas rápidas. Beatriz no pudo responder ninguna. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. El juez García se dirigió directamente a Diego. Diego, tienes 10 años. Eres lo suficientemente mayor para tener una opinión. ¿Dónde quieres vivir? Diego se puso de pie, con las piernas temblando pero la voz firme. Quiero quedarme con Miguel. Él nos salvó cuando nadie más lo hizo. Nos ha cuidado, nos ha dado amor, nos ha dado un hogar. No conozco a esa señora. Puede que sea familia de sangre, pero Miguel es familia de corazón. Y eso es más importante. Las lágrimas corrían por las mejillas de Diego, pero no apartó la mirada del juez. Cuando estábamos en aquella parada de autobús, solos y asustados, decenas de personas pasaron sin parar. Pero Miguel paró, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso. Y desde entonces no ha parado de estar ahí para nosotros. Todos los días, en cada momento. Eso es lo que hace un padre de verdad. El juez asintió y luego miró a Sofía. ¿Y tú, pequeña Sofía? ¿Dónde quieres estar? Sofía se bajó de su silla y caminó directamente hacia Miguel, abrazándose a su pierna. Quiero quedarme con mi papá Miguel, dijo con voz clara. Fue la primera vez que lo llamó papá. Miguel sintió las lágrimas caer sin poder contenerlas. El juez García se recostó en su silla, pensativo. Luego miró a Beatriz. Señora, aprecio su voluntad de asumir la responsabilidad de sus sobrinos, pero es claro para este tribunal que sus motivaciones son, en el mejor de los casos, mixtas. Y más importante, estos niños han encontrado estabilidad y amor con el señor Ruiz. Se volvió hacia Miguel. Señor Ruiz, ¿está dispuesto a iniciar el proceso de adopción formal? Miguel se puso de pie rápidamente. Absolutamente, su señoría. El juez golpeó su mazo. Entonces, esta corte concede la custodia temporal completa al señor Miguel Ruiz, con vistas a una adopción permanente. Se rechaza la petición de la señora Beatriz. Caso cerrado. La sala explotó en emociones. Diego y Sofía corrieron hacia Miguel, abrazándolo con fuerza. Los tres lloraban, esta vez de alivio y alegría. Patricia sonreía ampliamente. Beatriz salió rápidamente del tribunal sin mirar atrás. ¿Esto significa que nos quedamos para siempre?, preguntó Diego entre lágrimas. Para siempre, confirmó Miguel. Sois míos, y yo soy vuestro, oficialmente. Los meses después de la audiencia trajeron una transformación profunda. Con la certeza legal de que no serían separados, Diego finalmente dejó caer todas sus defensas. Empezó a llamar a Miguel papá, sin vacilación. Participaba activamente en las decisiones familiares. Cuando Miguel preguntaba a dónde querían ir el fin de semana, Diego daba opiniones en vez de responder lo que tú quieras. La cicatriz emocional del abandono seguía ahí, probablemente siempre estaría, pero ya no definía cada aspecto de su vida. Una tarde, mientras hacían las compras en el supermercado, una actividad mundana que se había convertido en algo especial, porque la hacían juntos, Diego vio a una mujer que se parecía a su madre desde atrás. Su primer instinto fue congelarse, el pánico burbujeando en su pecho,
Miguel notó el cambio inmediatamente. ¿Estás bien? Creí que era mi madre, admitió Diego. Todavía la extraño. ¿Eso está mal? ¿Está mal extrañar a alguien que te abandonó? No, Diego, no está mal en absoluto, dijo Miguel, agachándose para estar a la altura del niño. Puedes extrañar a tu madre y al mismo tiempo estar feliz aquí. Los sentimientos no son blanco o negro. Puedes sentir muchas cosas a la vez. ¿Crees que algún día dejaré de preguntarme dónde está?, preguntó Diego. Probablemente no del todo, pero con el tiempo dolerá menos y tendrás tantos recuerdos felices nuevos que los tristes no ocuparán tanto espacio, explicó Miguel con sabiduría ganada de su propio duelo. El investigador privado que Miguel había mantenido contratado finalmente encontró a Laura, la madre de los niños. Estaba viviendo en una ciudad pequeña, trabajando en una fábrica. Había rehecho su vida modestamente, pero seguía sola. Miguel llamó al número que el investigador le dio. Laura contestó con voz vacilante. «Señora Laura, soy Miguel Ruiz. Tengo a sus hijos conmigo», dijo suavemente. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego, un sollozo ahogado. «¿Están bien? ¿Están seguros?», fueron sus primeras palabras. «Están más que bien. Están felices, sanos, yendo a la escuela. Quería que lo supiera», dijo Miguel. «Gracias». Laura lloró abiertamente ahora. «Gracias por cuidarlos cuando yo no pude. Fue la decisión más difícil de mi vida, dejarlos. Pero no veía otra salida. Entiendo que fueron circunstancias imposibles», dijo Miguel honestamente. «¿Querría verlos? Ellos preguntan por usted a veces». Hubo otra pausa larga. «No sé si merezco verlos después de lo que hice. Quizás no se trata de lo que merece, sino de lo que ellos necesitan», sugirió Miguel. «Necesitan saber que está bien. Necesitan respuestas. Necesitan cerrar ese capítulo, aunque sea doloroso». Organizaron un encuentro para el mes siguiente. Miguel prepararía a los niños cuidadosamente con su psicóloga, asegurándose de que estuvieran emocionalmente listos. Mientras tanto, la vida continuaba en su nueva normalidad. Miguel había reducido su carga de trabajo para estar más presente. La casa, que había sido un mausoleo silencioso, ahora vibraba con risas, discusiones sobre deberes, carreras en el pasillo. Sofía había florecido en una niña segura y expresiva. Su maestra comentó que tenía un don especial para el arte, que sus dibujos mostraban una comprensión emocional profunda, inusual para su edad. Diego se había unido al equipo de fútbol de la escuela y descubierto que era bastante bueno. Miguel nunca se perdía un partido, siempre en las gradas, animando más fuerte que nadie. Una noche, después de un partido particularmente emocionante que el equipo de Diego había ganado en el último minuto, estaban celebrando con pizza en casa. «¿Sabes qué es lo mejor de hoy?», preguntó Diego de repente. «¿Ganar el partido?», adivinó Miguel. «No, bueno, sí, eso también, pero lo mejor fue mirarte en las gradas y saber que estabas ahí por mí. No porque tuvieras que estar, sino porque querías», dijo Diego. «Nunca antes tuve a nadie en las gradas». Miguel sintió el pecho apretarse con emoción. «Y nunca dejaré de estar ahí, Diego, en cada partido, en cada función escolar, en cada momento importante. Siempre». «Lo sé», dijo Diego simplemente, y lo más increíble era que realmente lo sabía. Finalmente creía. El día del encuentro con Laura llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Miguel, Diego y Sofía hicieron el viaje de 2 horas hasta el pequeño pueblo donde vivía Laura. Habían elegido encontrarse en un parque neutral, un lugar que no tuviera recuerdos dolorosos para ninguno. Miguel había hablado extensamente con los niños sobre qué esperar, sobre cómo podrían sentirse, sobre que estaba bien sentir cosas contradictorias. Cuando llegaron al parque, Laura ya estaba allí, sentada en un banco, retorciendo las manos nerviosamente. Se veía mayor de lo que probablemente era, con líneas de preocupación marcadas profundamente en su rostro. Diego la vio primero y se detuvo en seco. Miguel sintió la mano pequeña agarrar la suya con fuerza. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Miguel en voz baja. «Podemos irnos si cambias de opinión». Diego negó con la cabeza. «No, necesito hacer esto». Caminaron lentamente hacia Laura. Ella se levantó cuando los vio acercarse, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Diego, Sofía», susurró, como si no pudiera creer que realmente estaban ahí. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego Sofía, con la simplicidad directa de los niños pequeños, preguntó: «¿Por qué te fuiste, mami?». Laura se derrumbó, cayendo de rodillas.
porque pensé que era lo mejor para vosotros, porque no tenía dinero para comida, ni para el alquiler, ni para nada. Pensé que cualquiera podría cuidaros mejor que yo. Pero te queríamos a ti, dijo Diego, su voz temblando. No nos importaba tener poco, solo te queríamos a ti. Lo sé, lloró Laura, y eso hace que sea aún peor. Tomé la decisión equivocada. Debería haber encontrado otra manera. Debería haberos llevado conmigo. Debería haber luchado más duro. Miguel se mantuvo atrás, dándoles espacio, pero listo para intervenir si era necesario. ¿Nos querías cuando te fuiste?, preguntó Diego, la pregunta que lo había atormentado durante meses. Os quise cada segundo de cada día, dijo Laura con fervor. Os quiero ahora. Nunca dejé de quereros. Pero el amor a veces no es suficiente cuando no tienes comida que poner en la mesa. Hablaron durante más de una hora. Laura explicó todo, las deudas acumuladas, los empleos perdidos, la desesperación creciente. Diego y Sofía escucharon, algunas veces llorando, otras veces simplemente absorbiendo. Al final fue Diego quien habló por ambos. No sé si puedo perdonarte todavía. Duele demasiado, pero entiendo que estabas sufriendo también, y tal vez algún día pueda perdonar completamente. Laura asintió, aceptando que era más de lo que merecía. ¿Sois felices donde estáis? Sí, respondió Sofía sin dudar. Papá Miguel es muy bueno con nosotros. Papá Miguel. Laura miró a Miguel con gratitud y algo de dolor por lo que había perdido. Gracias, le dijo a Miguel. Gracias por ser el padre que yo no pude ser en ese momento. Ellos lo merecen, respondió Miguel simplemente. Acordaron que Laura podría visitarlos una vez al mes si los niños estaban cómodos con eso. No sería una relación madre-hijo tradicional, al menos no todavía, pero podría ser algo, un comienzo. En el viaje de vuelta a casa, Diego estaba inusualmente callado. Miguel esperó, sabiendo que el niño hablaría cuando estuviera listo. Finalmente, cuando ya estaban cerca de Madrid, Diego habló. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? ¿Qué?, preguntó Miguel. Que puedo extrañar a mi madre y al mismo tiempo ser feliz de que tú seas mi padre. Que puedo amaros a ambos de formas diferentes. Y que eso está bien. Eso es muy sabio, Diego, dijo Miguel con orgullo. También me di cuenta de que ella tomó una decisión terrible, pero no es una persona terrible. Solo era una persona desesperada que cometió un error, continuó Diego. Y tal vez algún día pueda tener una relación con ella. Pero tú eres mi padre. Eso no va a cambiar. Miguel tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas mientras conducía. Esa noche, cuando arropaba a los niños, Sofía le preguntó, «Papá Miguel, siempre vamos a ser una familia». «Siempre», prometió Miguel, «pase lo que pase, seamos lo que seamos, siempre seremos una familia». Un año después de aquel encuentro en el parque, la vida de Miguel, Diego y Sofía había encontrado un ritmo cómodo. Los papeles de adopción estaban en proceso. El abogado había dicho que sería cuestión de semanas antes de que fuera oficial. Laura visitaba una vez al mes como habían acordado. Las visitas eran menos tensas ahora, más naturales. Los niños habían aprendido a verla como una presencia en sus vidas, no como su madre principal, pero tampoco como una extraña. Era complicado, pero funcionaba. Diego había crecido varios centímetros, su rostro perdiendo la redondez infantil y ganando la estructura de un preadolescente. Seguía siendo el mejor estudiante de su clase y el capitán del equipo de fútbol. Sofía, ahora con casi 7 años, era una niña vibrante llena de imaginación. Había superado casi completamente sus miedos nocturnos, aunque ocasionalmente todavía pedía que Miguel dejara la luz del pasillo encendida. Un sábado por la mañana, Miguel despertó con un olor delicioso viniendo de la cocina. Bajó las escaleras para encontrar a Diego y Sofía preparando el desayuno. «¿Qué es todo esto?», preguntó Miguel con una sonrisa. «Es el aniversario», anunció Sofía orgullosamente. «Hace exactamente 2 años que nos encontraste». Miguel se había olvidado completamente, pero los niños habían recordado y planeado esto en secreto. Habían preparado tortitas, su favorito, con zumo de naranja recién exprimido, y hasta habían intentado hacer café, aunque había más café en la encimera que en la taza. «Queremos darte las gracias», dijo Diego seriamente, «por pararte ese día, por no seguir de largo como todos los demás, por salvarnos». «Vosotros me salvasteis a mí también», respondió Miguel honestamente. «Esta casa era un museo antes de que llegarais, ahora es un hogar».
Desayunaron juntos, riendo y recordando momentos de los últimos 2 años. Los tiempos difíciles ya no dolían tanto. Habían sido suavizados por todos los buenos momentos acumulados después. Después del desayuno, Diego sacó algo de detrás de su espalda, un sobre blanco. «Esto es para ti», dijo, extendiéndoselo a Miguel. Dentro había 3 dibujos. Sofía había dibujado a su familia, 3 figuras tomadas de la mano con sonrisas enormes. Diego había escrito una carta. Miguel la leyó con lágrimas fluyendo libremente. «Querido papá Miguel, antes de conocerte, pensaba que el mundo era un lugar oscuro, donde la gente solo se preocupaba por sí misma. Me habías enseñado que eso no es verdad. Hay bondad en el mundo. Hay personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Me enseñaste que la familia no se trata de sangre, sino de elección. Elegiste amarnos cuando no tenías que hacerlo, y eso significa más que cualquier otra cosa. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Quiero ayudar a la gente. Quiero hacer del mundo un lugar mejor, porque eso es lo que tú haces. Gracias por ser mi padre. No el hombre que me dio la vida, sino el hombre que me dio una razón para vivirla. Con amor, Diego». Miguel no pudo contener el llanto. Abrazó a ambos niños, sintiendo la gratitud abrumadora por cómo el destino había traído a estas 2 pequeñas personas a su vida. «Os quiero», dijo simplemente, más de lo que las palabras pueden expresar. Aquella tarde fueron al parque donde Miguel había encontrado a los niños por primera vez. La parada de autobús seguía ahí, desgastada por el tiempo y el clima. Se sentaron en el mismo banco donde había comenzado todo. «¿Sabéis qué?», dijo Miguel mirando el campo de trigo que se extendía al horizonte. «A veces pienso en qué habría pasado si hubiera seguido conduciendo ese día, si hubiera decidido que no era mi problema. Pero no lo hiciste», dijo Diego. «Paraste, y eso cambió todo, para todos nosotros», añadió Sofía. Miraron el atardecer juntos. 3 personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban, en el momento exacto en que lo necesitaban. El día de la adopción oficial finalmente llegó. El tribunal estaba lleno de gente que había sido parte de su viaje. Patricia, la abogada que había luchado tan ferozmente por ellos. La doctora Silva, la psicóloga que los había ayudado a sanar. Profesores de la escuela que habían visto la transformación de los niños. Incluso algunos vecinos que se habían convertido en amigos. Laura también estaba allí, sentada en la última fila. Había sido ella quien había firmado los últimos documentos requeridos, renunciando voluntariamente a sus derechos parentales para que Miguel pudiera adoptar formalmente. Había sido la decisión más difícil de su vida, incluso más que el abandono inicial. Pero esta vez lo hacía por las razones correctas, porque veía que sus hijos eran genuinamente felices y amados, que Miguel podía darles la estabilidad que ella nunca pudo. El juez García, el mismo que había presidido la audiencia de custodia un año atrás, sonreía mientras revisaba los documentos finales. «Bueno, estamos aquí hoy para hacer oficial lo que todos sabemos que ya es verdad en el corazón», comenzó. «Señor Miguel Ruiz, acepta la responsabilidad completa de estos 2 niños, Diego y Sofía, prometiendo amarlos, cuidarlos, protegerlos y guiarlos por el resto de su vida». «Lo acepto», dijo Miguel con voz firme pero emocionada. «Con todo mi corazón. Diego, Sofía, ¿aceptáis a Miguel Ruiz como vuestro padre legal reconociendo que este vínculo es permanente e inquebrantable?» «Sí», gritaron ambos niños al unísono, tan fuerte que el tribunal entero rió. El juez García sonrió ampliamente. «Entonces, por el poder que me confiere la ley, declaro que esta adopción es final y completa. Miguel Ruiz, eres oficialmente el padre de Diego y Sofía. Que Dios os bendiga a los 3». Golpeó su mazo y el tribunal estalló en aplausos. Diego y Sofía saltaron de sus asientos y corrieron hacia Miguel, abrazándolo con tanta fuerza que casi lo tiran. Los 3 lloraban y reían al mismo tiempo, un remolino de emociones demasiado grandes para contener. «Somos una familia de verdad ahora», dijo Sofía entre lágrimas. «Siempre fuimos una familia de verdad», corrigió Miguel suavemente. «Esto solo lo hace oficial». Las fotos fueron tomadas, los documentos firmados, las felicitaciones recibidas. Laura se acercó al final, con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo a Miguel, «por amarlos como se merecen ser amados». «Gracias a ti», respondió Miguel, «por traer a estas personas increíbles al mundo».
y por confiarme su futuro. Laura se agachó frente a Diego y Sofía. Voy a seguir visitando si me dejáis, pero entiendo que ahora Miguel es vuestro padre, y eso está bien, es lo correcto. Diego, mostrando una madurez más allá de sus años, abrazó a Laura brevemente. Siempre serás parte de nuestra historia, pero sí, Miguel es nuestro padre ahora. Aquella noche celebraron con una cena especial en el restaurante favorito de los niños. Miguel levantó su copa de agua, porque incluso los niños tenían copas para el brindis. Quiero hacer un brindis, anunció, por las segundas oportunidades, por encontrarnos cuando más lo necesitábamos, por construir algo hermoso de las cenizas del dolor, por la familia que elegimos y la familia que somos. Por la familia, corearon Diego y Sofía, chocando sus copas con la de Miguel. Esa noche, cuando arropaba a los niños, ahora oficialmente sus hijos, Miguel se sentó en el borde de la cama de Sofía. Diego había venido también, como a menudo hacía para las historias de antes de dormir. «Papá», dijo Sofía en voz baja. «Sí, cariño, ¿crees que mamá Carmen nos habría querido?» Miguel sonrió, mirando la foto enmarcada de Carmen en la mesilla de noche. «Sé que os habría querido, y estoy seguro de que de alguna manera ella nos juntó. Ella sabía que yo os necesitaba tanto como vosotros me necesitabais a mí». «Entonces tenemos dos ángeles cuidándonos», dijo Diego pensativamente. «Mamá Carmen y mamá Laura, cada una a su manera». «Exactamente», dijo Miguel. «Y tenemos los unos a los otros aquí en la tierra. Eso es más que suficiente». 5 años después, Miguel estaba de pie en las gradas de un estadio de fútbol, gritando más fuerte que nadie. Diego, ahora de 16 años y significativamente más alto que Miguel, acababa de marcar el gol ganador en el campeonato regional. Sofía, de 12 años y artista en ciernes, grababa todo en su teléfono, saltando emocionada. Cuando terminó el partido, Diego corrió hacia las gradas, su equipo detrás de él. Levantó el trofeo en el aire y luego señaló directamente a Miguel. «Esto es para ti, papá», gritó. Miguel sintió el orgullo llenar cada célula de su cuerpo. Este niño que una vez había encontrado temblando y asustado en una parada de autobús, ahora era un joven fuerte, seguro, amado. Esa noche, durante la cena de celebración en casa, Diego hizo un anuncio. «He estado pensando en qué estudiar en la universidad», dijo, «y creo que quiero estudiar trabajo social». «¿Trabajo social?», preguntó Miguel sorprendido. «¿Por qué?». «Porque quiero ayudar a niños como Sofía y yo éramos, niños que se han caído entre las grietas del sistema, que necesitan a alguien que luche por ellos», explicó Diego. «Tú nos mostraste el poder de una persona que decide ayudar. Quiero ser esa persona para otros». Miguel tuvo que excusarse de la mesa por un momento, abrumado por la emoción. Su hijo, porque así era como pensaba en Diego, había tomado la lección más importante y la había convertido en su vocación. Sofía también tenía planes. Había ganado varios concursos de arte y había sido aceptada en un programa especial para jóvenes artistas talentosos. «Quiero usar mi arte para contar historias», explicó. «Hay historias de personas como nosotros que pasaron por cosas difíciles pero encontraron el camino hacia la luz». Miguel miraba a sus hijos, ya no niños pequeños asustados, sino jóvenes increíbles llenos de propósito y pasión, y supo que todo había valido la pena. Laura seguía siendo parte de sus vidas, visitando regularmente. Había rehecho su vida, encontrado un trabajo estable, incluso estaba en una relación saludable. La culpa que había llevado durante años finalmente había comenzado a aligerarse, reemplazada por la gratitud de ver a sus hijos prosperar. Una tarde, Diego y Sofía pidieron a Miguel que los llevara de vuelta a aquella parada de autobús. No habían estado allí en años. Condujeron por la misma carretera, ahora pavimentada y con más tráfico. El campo de trigo seguía allí, balanceándose con el viento como siempre. La parada de autobús se veía más deteriorada, pero seguía en pie. «¿Por qué queríais venir aquí?», preguntó Miguel. «Porque queríamos recordar dónde empezó todo», dijo Diego. «Y queríamos decirte algo». Diego y Sofía intercambiaron miradas, luego sacaron un sobre del bolsillo. «Hemos estado ahorrando», explicó Sofía, «de cumpleaños, de trabajos de verano, de cualquier sitio». «¿Ahorrando para qué?», preguntó Miguel confundido. «Para esto», dijo Diego, entregándole el sobre. Dentro había documentos para una fundación. La Fundación Carmen Ruiz, leía el título.
Es una organización sin ánimo de lucro para ayudar a niños en situaciones de abandono o negligencia, explicó Diego. La nombramos por Mamá Carmen, porque ella empezó todo esto al inspirarte a ayudarnos. Vamos a recaudar fondos, proporcionar apoyo legal, emparejar niños con familias de acogida, continuó Sofía. Queremos que otros niños tengan la oportunidad que nosotros tuvimos. Miguel leyó los documentos con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus hijos habían tomado su dolor y lo habían transformado en algo hermoso. No sé qué decir, admitió Miguel. No digas nada, dijo Diego abrazándolo. Solo sé orgulloso de nosotros como nosotros estamos orgullosos de ti. Se quedaron en aquella parada de autobús hasta el atardecer, 3 personas ligadas no por sangre, sino por algo más fuerte, el amor elegido. ¿Sabéis qué es lo más loco?, dijo Miguel finalmente. Si alguien me hubiera dicho hace 7 años que mi vida sería esto, nunca lo habría creído. Pensaba que mi historia había terminado cuando perdí a Carmen. Pero solo estaba empezando, dijo Sofía suavemente. Solo estaba empezando, repitió Miguel, mirando el campo de trigo dorado, el mismo que había visto aquel día fatídico, y no la cambiaría por nada del mundo. 10 años después de aquel primer encuentro, Miguel estaba de pie en un escenario, dando un discurso ante cientos de personas. La Fundación Carmen Ruiz había crecido más allá de sus sueños más salvajes, ayudando a más de 500 niños a encontrar hogares amorosos. Diego, ahora trabajador social licenciado, estaba en primera fila. Sofía, cuya exposición de arte sobre familias no tradicionales había viajado por todo el país, estaba a su lado. Laura también estaba allí, junto a su esposo. Había reconstruido su relación con sus hijos en algo hermoso y diferente, no materna en el sentido tradicional, pero llena de amor y respeto mutuo. Todo comenzó en una parada de autobús desolada, dijo Miguel al micrófono. 2 niños abandonados, un hombre roto por el dolor. Ninguno de nosotros sabía en ese momento que nos estábamos salvando mutuamente. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. La gente me llama héroe. Me dicen que salvé a Diego y Sofía, pero la verdad es que ellos me salvaron a mí. Me dieron un propósito cuando había perdido el mío. Me dieron una familia cuando la mía había sido arrancada. Me dieron una razón para seguir adelante. Miguel hizo una pausa, viendo a sus hijos sonreír con lágrimas en los ojos. Hoy lanzo un desafío a cada uno de vosotros. Mañana, cuando vayáis por el mundo, abrid los ojos, ved a las personas que sufren, y entonces, haced algo al respecto. No hace falta que sea grande, no hace falta que adoptéis niños. Solo parad, solo ved, solo ayudad, porque cada acto de bondad importa. Cada mano extendida cambia el mundo, y nunca sabéis, la persona que ayudéis hoy podría ser la que os salve mañana. El aplauso fue ensordecedor, pero Miguel solo tenía ojos para Diego y Sofía, que subieron al escenario para abrazarlo. «Estamos orgullosos de ti, papá», susurró Diego. «Yo estoy orgulloso de vosotros», respondió Miguel. «Mirad en quiénes os habéis convertido. Mirad el bien que estáis haciendo en el mundo». Aquella noche, los 3 volvieron una última vez a aquella parada de autobús. Habían tomado una decisión. «Vamos a comprar este terreno», anunció Diego. «Y vamos a construir un centro de acogida aquí, para que ningún niño tenga que sentarse en este banco preguntándose si alguien vendrá. Lo llamaremos el Banco de la Esperanza», añadió Sofía. Miguel miró el lugar donde todo había comenzado, donde 3 vidas destrozadas habían colisionado, y contra todo pronóstico, se habían reconstruido más fuertes que antes. «Carmen estaría tan orgullosa», dijo suavemente. «Lo está», dijo Diego con certeza. «Donde quiera que esté, lo está». Se sentaron en ese banco una última vez, viendo el sol ponerse sobre el campo de trigo. El círculo estaba completo, pero la historia continuaba, porque eso es lo que el amor hace. No termina, se multiplica, se extiende, se transforma. Diego, que había sido un niño asustado, ahora salvaba a otros niños asustados. Sofía, que había sido silenciada por el trauma, ahora daba voz a los sin voz a través de su arte. Y Miguel, que había estado perdido en la oscuridad del duelo, había encontrado la luz de nuevo en los ojos de 2 niños que necesitaban un padre tanto como él necesitaba ser uno. «¿Sabéis qué aprendí de todo esto?», dijo Miguel finalmente. «¿Qué?», preguntaron Diego y Sofía al unísono. «Que la familia no es algo en lo que naces, es algo que construyes, día a día,
elección tras elección, momento tras momento, y a veces, las mejores familias son las que nunca planeaste, pero que el destino puso en tu camino. Te queremos, papá, dijeron ambos. Yo también os quiero, más que a la vida misma, respondió Miguel. El sol finalmente se puso completamente, dejando el campo en penumbra. Pero donde antes había oscuridad y desesperación, ahora había solo luz y amor. 3 personas habían sido quebradas por la vida, y juntos se habían hecho completos. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario contando qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Cada like, comentario y compartido nos ayuda a continuar creando contenidos increíbles para vosotros.